Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a este lanzamiento del libro Derecho Penal, Física y Neurociencias, la libertad como fundamento de la culpabilidad jurídico-penal. Para ser más exacto, este libro tendría que llamarse Teoría del Delito, Física y Neurociencia, ¿ya? Porque quizás el concepto de derecho penal es muy abarcativo y en realidad, tal como ustedes pueden ver en esta diapositiva, para responder a la pregunta de qué trata este libro, en realidad se compone de dos elementos esenciales. Por un lado, teoría del delito, y por otro lado, lo que podríamos llamar filosofía de la mente. Y al tratar a la filosofía de la mente, necesariamente vamos a tener que tratar con neurociencias y con física para estos efectos, sobre todo porque estamos hablando de la libertad, ¿ok? ¿Qué se entiende por filosofía de la mente? En términos muy sencillos, como lo tengo acá, lo podríamos entender como una relación o como una disciplina que busca entender la relación que existe entre la mente y el cerebro, ¿ya? Si son lo mismo, si son dos cosas distintas. Es reducible únicamente a cuestiones que pueden ser estudiadas a través de las ciencias empíricas naturales, tales como por ejemplo la física, la química, la biología, o si hay algo más, ¿cierto? Por ejemplo, si hay una realidad de carácter inmaterial. Y al respecto acá tengo una cita que aparece en el prefacio del libro Filosofía de la Mente de el filósofo Edward Fesser. Dice, "Can science explain consciousness? Is the mind nothing but the brain? Do you have an immaterial and immortal soul, inaccessible to science and not knowable only by a metaphysical inquiry? Is there an ultimate and absolute difference between man and machine? Can computers think? Could there be conscious robots?" Bueno, estas son las preguntas que en el fondo se puede hacer una persona que estudia la filosofía de la mente. Es decir, ¿puede la ciencia explicar la conciencia? ¿Es la mente nada más que el cerebro? ¿Cierto? Tenemos una alma inmaterial e inmortal, inaccesible a la ciencia y cognoscible únicamente a través de una vía metafísica. ¿Existe realmente una diferencia absoluta entre el hombre y la máquina? ¿Mm? ¿O en definitiva podrían terminar siendo una misma cosa? ¿Pueden los computadores llegar a pensar o están pensando en la actualidad? ¿Podría haber robots conscientes? Bueno, todas preguntas que están muy en boga, tanto en estudios de filosofía como en otras áreas, ¿cierto? Aquí ya la interdisciplina es tremenda, eh, entre filosofía, ingeniería, bueno, y todas estas otras áreas. Y particularmente este libro lo que hace es centrarse en un tema que es absolutamente esencial en lo que se llama la teoría del delito, independiente de cuál sea, te diría yo, la posición eh, doctrinaria, ¿cierto?, que se tenga al respecto. Es decir, van a tener que lidiar necesariamente con el tema de la libertad, sea que eh, se tome una posición finalista, se tome una posición causalista, incluso funcionalista, que muchas veces los funcionalistas, de hecho, ciertas corrientes emergen precisamente para evitar el problema de la libertad, pero desde mi posición, la libertad termina siendo como una especie de agujero negro, en el que todas las cosas caen y nada puede salir. Y a mi parecer creo que no existe en la actualidad ninguna teoría que puede resolver el problema de la libertad, al menos desde la perspectiva jurídico-penal. Y a eso va este libro. Este libro busca tratar de mostrar todas las posiciones, o no todas, pero las más importantes, que hay respecto a este tema, ¿ya? Es decir, planteo en primer lugar cuál es el problema, luego vemos cómo distintos autores han tratado de resolverlo, y luego termina el libro con un capítulo relacionado a la naturaleza de la conciencia, que es mucho más filosofía de la mente y podríamos decir casi nada relacionado con el tema de la teoría del delito.
¿ya? Pero ese es el último capítulo y es necesario, me pareció, para poder cerrar todo el tema, ¿ya? Bien, avancemos. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es ir explicando, ¿ya? En términos sencillos, qué pueden encontrar ustedes en cada capítulo integrante de este libro. Lo primero que tengo que decir es que este libro está estructurado de la misma forma o casi idéntica, en realidad también hay modificaciones, pero casi idéntica a un curso virtual que impartí para el proyecto Patagonia Free Well en el verano del 2020 y que actualmente sigue vigente, digamos, en su formato on demand, ¿ya? Para todo aquel que quiera inscribirse, ¿ok? Entonces lo que hace este libro es recoger lo que se enseña en ese curso, pero diríamos es la versión extendida por escrito, ¿ok? Es decir, tiene tanto como lo que se enseñó en ese curso, pero más, ¿ok? El capítulo primero, acerca de la teoría del delito en una cáscara de nuez, es un capítulo exclusivamente hecho para toda aquella persona que no ha estudiado teoría del delito, ¿ok? Ustedes dirán, ¿qué segmento de la población ha estudiado teoría del delito? Bueno, todos los que han estudiado derecho, debieran. Me imagino que también podría estar en las mallas de la policía, ¿no? Pero eso. Entonces, naturalmente que este libro no tiene como potencial lector únicamente a, qué sé yo, juristas de academia, abogados, litigantes o detectives, carabineros, etcétera, o otros policías de otros países, por cierto, sino que para cualquier persona que esté interesada en el problema de la libertad relacionado al tema criminal y delictivo. Así que yo creo que también puede ser muy interesante para psicólogos forenses, para sociólogos, para filósofos de distintas áreas, incluso, por cierto, para personas que se dedican a la física o la neurociencia, para ver cómo estas áreas responden o están entremezcladas o relacionadas en la interdisciplina con el derecho penal. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hace este primer capítulo. De hecho, yo digo, si que en realidad ya has estudiado este tema y lo conoces, sáltatelo porque realmente es súper resumido. Y luego ya comenzamos con todo de lleno en el capítulo segundo, titulado Adentrándonos en el misterio. Bueno, y las preguntas que ustedes pueden encontrar en este capítulo es, en primer lugar, ¿qué tan importante es la culpabilidad para el derecho penal contemporáneo? Que es sumamente importante porque forma un elemento integrante de la teoría del delito, ¿cierto? La culpabilidad es el fundamento y límite de la pena, suelen decir los estudiosos de este asunto. Explicamos a qué se refieren estas cosas, qué relación existe entre culpabilidad física y neurociencia, que es lo esencial, ¿ok? No vamos a hacer spoilers para que ustedes vean la increíble relación que existen en esas materias. Capítulo tercero lo titulé El origen del mal, ¿ya? Y en el origen del mal vamos a ver las explicaciones tanto religiosas como científicas acerca de este tema y cómo está naturalmente relacionado con la libertad. Y finalmente, de hecho, en este capítulo terminamos hablando de positivismo italiano, que tiene mucho que decir respecto al tema de la libertad y que es una de las principales respuestas que hubo a principios del siglo XX, incluso ya a finales del XIX. Podemos ver pensadores que se refirieron al problema de la libertad, el mal, y cómo eso tenía que ser transvasijado, ¿cierto?, en el sistema de justicia criminal. El siguiente capítulo es neurociencias, ¿ok? Partimos con el típico caso de Phineas Gage, ¿ya? Que es un empleado de ferrocarriles que sufrió un accidente muy tremendo
y este caso es muy clásico, ¿cierto? No lo voy a explicar acá, para que ustedes pueden después mirar de qué se trata. Vemos entonces el concepto de culpabilidad, los elementos, integrantes, etc. Y acá ya viene un punto que es súper importante en este libro, que es el asunto de las experimentaciones emblemáticas. Estamos hablando de experimentaciones que se han hecho en las últimas décadas para tratar de probar la inexistencia del libre albedrío en el ser humano. Junto con ello, las refutaciones que se le han hecho. Todo de la mano principalmente de un trabajo que hizo el profesor de filosofía norteamericano Alfred Mell. El señor Mell es un experto en el tema de la libertad. Ha escrito más de 10 libros sobre el asunto. De hecho, formó un instituto para la investigación de esta materia. Entonces, fue muy buena fuente, ¿ya? ¿Y por qué lo elegí? Porque de este tema hay muchas fuentes en inglés. Yo te diría que el 90% de las fuentes están en inglés. Y yo creo que merecía la pena abarcar el trabajo que hace Alfred Mell y presentarlo, digamos, en español, al menos en sus resultados más importantes, ¿ok? Y por eso es que en ese capítulo se estructura especialmente los trabajos de ese profesor. Y el siguiente capítulo es física, ¿ok? Y parto este capítulo de una manera súper poco convencional, porque empezamos con, tal como ustedes pueden ver ahí en el índice, con las reflexiones de Enrique Kurursúa, que es abogado, no tiene nada que ver con física, pero como el tema era interesante, él hace de hecho menciones a la disciplina en su obra cumbre, que es, se los muestro de inmediato, Derecho Penal Parte General, sobre todo en el tomo 1, porque es en donde trata la teoría del delito principalmente. Y bueno, y luego nos saltamos a la física más clásica, que es la que ve toda persona, digamos, me imagino que toda persona tiene que ver dentro de las mallas escolares, ya que es física newtoniana. Después un intermedio, en este intermedio lo que hago es unificar todo lo que se ha dicho hasta el momento, no solo del plano físico, sino que también neurocientífico del capítulo anterior, y ver cómo están ahí entrelazados con el tema de la teoría del delito, junto con una inferencia y síntesis. Y si bien no está establecido en la estructura, terminamos hablando necesariamente del problema de la mecánica cuántica, ¿ya? Que tiene mucho que decir respecto al tema del libre albedrío. Evidentemente que todo esto y todo este capítulo se prepara en base a Hombros de Gigante. O sea, aquí vamos a hablar de Michio Kaku, de Kip Thorne, de Hawking, de Roger Penrose y un chileno, Francisco Claro, también un físico muy interesante, Paul Miller, que es, además de físico, es sacerdote católico, ¿ya? Entonces ahí todos tienen ciertas visiones al respecto de la libertad, no siempre son iguales, etc. El siguiente capítulo, la opinión de los penalistas continentales sobre la libertad. Ya este capítulo es muy grande, porque lo que traté de hacer es recoger las ideas y las posiciones filosóficas que tiene cada uno de estos profesores, ¿ya? Y de distintas épocas también, y de distintas nacionalidades. Y partimos hablando de Francesco Carrara, de Enrico Ferri, de Frank von Liszt, Reinhard Frank. O sea, partimos en general en primer lugar casi con mucho causalista, ¿no? Después pasamos a este señor no causalista, Frank, finalista Belzel, y funcionalistas como, podríamos llamarlo, ¿no? Roxin, Jacobs. Y luego ya en el plano chileno hablamos de Enrique Curi, de Silvio Cuneonach, de Jaime Náquira, que además de abogado es psicólogo y por lo tanto el tema de la libertad lo ha tocado más de una vez en sus obras. Y finalmente de Mercedes Alonso, que ya es profesora, creo que de una universidad española, y escribió un paper hace muy poco tiempo acerca del problema del libre albedrío en derecho penal, con una posición bien curiosa
quién trabajaba. Por eso lo tengo, digamos, aquí en el, en el listado, ¿ok? De ella no he hablado, por ejemplo, de ella no hablo en el curso virtual, porque es un paper como que pude obtenerlo después de la realización del curso. El siguiente capítulo acerca de las medidas de seguridad y libre albedrío. Este capítulo está basado en el seminario de investigación que hice, o tesina, ya en la universidad. Y básicamente lo que se habla, tal como lo mencionan ahí, es de las consecuencias de los avances neurocientíficos en materia de peligrosidad, la evolución del concepto de peligrosidad en España. ¿Por qué en España? Porque, bueno, este tema, yo te diría que hay una obsesión con los penalistas españoles con el tema del libre albedrío. Son los que más han escrito sobre el asunto, al menos en habla hispana. Después tenemos un capítulo llamado Criminal Law, porque nos dirigimos a ver cómo, sobre todo el tema de la neurociencia, es tocado en la teoría del delito anglosajona, que si bien existen muchas similitudes con la continental, también hay muchas diferencias. ¿Ya? Entonces partimos de hecho ahí con un capítulo de teoría anglosajona en una cáscara de nuez, ¿ya? Para explicar de una manera muy simple cómo se estructura, qué contenido tiene, y entre medio vamos haciendo comparados, ¿cierto?, con la teoría continental para ver las diferencias. Y luego ya nos vamos de lleno a la neurociencia en el derecho penal anglosajón. ¿Cuándo se utiliza? ¿Los litigantes lo utilizan en juicios o no? ¿Qué estudios se han hecho? Etcétera, ¿ya? El tema de la neurociencia pega muy fuerte en las facultades de derecho anglosajonas. En Estados Unidos, de hecho, hay universidades, como por ejemplo la Universidad de Duke, que tienen centros que se dedican a estudiar el tema del derecho penal y la neurociencia en conjunto. Y han hecho bastantes trabajos súper interesantes. Y el último capítulo es El misterio y naturaleza de la conciencia, que como lo adelanté, es un capítulo en donde casi que dejamos de lado la teoría del delito y nos enfocamos netamente en el problema de la filosofía de la mente, ¿ya? De la conciencia. Hablamos del neurocientífico Peter Ulrich, muy importante, de Roger Penrose, una vez más, de David Chalmers, un filósofo de la mente súper conocido. Y hablamos de un libro que fue muy polémico, escrito por Rosenblum y Gardner, llamado The Quantum Enigma. Se los recomiendo muchísimo a todos porque además está escrito en un lenguaje súper fácil. Hablamos de Martino de Carli, que fue mi profesor de teología en la universidad, quien además, digamos, de sacerdote es médico y tiene una posición muy interesante, y escribió un libro que más de alguna vez lo he recomendado, que se llama Fe y Razón, o Fe y Ciencia, ¿ya? Diálogo sobre el hombre y su destino. Lo debo tener por acá, no voy a detenerme en buscarlo porque no voy a demorar mucho, pero de estar por ahí. Un libro muy bueno. Y hablamos mucho de ese libro a lo largo de todo este libro también. Tomamos en cuenta el famoso problema de la mind-body problem, ¿cierto? Cómo está relacionado el problema de la mente-cuerpo, mente-cerebro. Y finalmente hacemos alusiones a un trabajo súper breve, pero interesante también para cerrar el problema del misterio de la conciencia, con el origen del lenguaje. Todo esto basado en un libro que escribió Sverker Johansson, que se llama El origen del lenguaje, y que tiene una traducción al español por la editorial Ariel, ¿ya? Sello Ariel. Recomendado. Ese libro no es barato, ¿ya? Pero no es barato porque hay una tremenda investigación detrás. Entonces, había que pagar para tenerlo. Bueno, y para ir cerrando les voy a mostrar un poco de la bibliografía que usé para escribir este libro y que de paso también sirven como recomendaciones de lectura. Partamos en primer lugar con este libro que se llama Manual de Psiquiatría Forense para Abogados, ¿ya? Sobre todo hay un capítulo escrito por Jaime Náquira en este libro relacionado al tema de la culpabilidad, ¿ya? Y se trata también brevemente el tema de la libertad, ¿ok? Otro que es un clásico, Neurociencias, ¿ah? Y Derecho Penal. Casi que el título se parece mucho, ¿no? Pero este libro de hecho está escrito por me parece que médico, si mal no recuerdo,
¿ya? Y es mucho más técnico de lo que escribí yo. Ezequiel Mercurio. No sé si tendré por acá la bibliografía. Creo que no. Pero estoy casi seguro que el que escribió este libro es médico. De hecho, sí. Médico especialista en psiquiatría y medicina legal. Magíster en ciencias criminológico-forenses. Sobre todo la historia de Phineas Gage, que es súper importante. O sea, claro, es súper importante, digamos, es muy emblemática. Y está tratada en este libro. Otro libro en el que tratan la historia de Phineas Gage es un libro escrito por un chileno, un periodista chileno que hizo una novela investigativa casi histórica sobre la vida de Phineas Gage, que se llama La vida eterna de Phineas Gage, escrita por Francisco Aravena. Porque este señor llegó a Chile, de hecho, y casi que muere en Chile, ¿no? Bueno, la verdad no sé si muere en Chile, pero sí llegó aquí y trabajó conduciendo diligencia, esta cosa con caballos, ese tipo de cosas. Hay otro libro, cuando hablamos de Silvio Cuneo, que es un profesor, un penalista creo que de la Universidad del Paraíso, que también hace referencia al tema de la libertad y lo más curioso es que lo trata en un libro que compré de puro mono, la verdad, porque esto es una gallina con labios, una culebra con orejas, como dicen. Cine y derecho penal. ¿Ya? Un librito súper pequeño, pero ahí lo tengo marcado, un capítulo que habla sobre la libertad y yo me di, digamos, el gustazo en este libro de criticar lo que dice Silvio Cuneo acerca del tema. En materia de física recomiendo de Newton a Einstein y algo más de Francisco Claro, ya, de profesor este chileno. Y bueno, este libro lo pueden encontrar en ediciones UC. Pueden encontrar en ediciones UC también otro libro relacionado a este tema, Científico y Creyente. Muy buen libro. Este libro muy recomendado. Sobre todo para los científicos, ¿no? Para ver cómo pueden ellos, ¿cierto?, compatibilizar el mundo espiritual con el mundo científico. Si es que están interesados, obviamente. Puede que no. El clásico, que siempre yo recomiendo, este era. Yo lo busqué por ahí. Había dicho que no iba a perder tiempo, pero la magia de un video editado hace que uno pueda eh, buscar hasta que lo encontré. Dos amigas frente al misterio, fe y ciencia en diálogo sobre el hombre y su destino, de Martina y Carlos. Y no nos vayamos de ediciones UC. El último, este de José Miguel Ibáñez, El amor que hizo el sol y las estrellas. En este libro, digamos, me basé para hablar sobre el tema del origen del mal desde la perspectiva religiosa. Y últimos dos sobre ciencia. Bueno, yo creo que este es mi libro favorito de Joaquín, ¿ya? Que es El universo en una cáscara de nuez. Y hay un capítulo bien completo acerca de la libertad. Se lo recomiendo mucho, mucho, mucho. Hay varias ediciones, esta es una edición bien penca, ¿no? Como de bolsillo, sí. Pero bueno, no había. Y es curioso, pero las ediciones booklet son bien caras, ¿eh? Deberían ser más baratas. Y Michio Kaku, con el futuro de la humanidad. Ya para hablar sobre física newtoniana nos basamos en este libro. Eso respecto de los libros que puedo tener en físico. Y por de pronto, ¿cierto? Una obra que ustedes van a ver citada muchas veces, porque es el corazón del derecho penal chileno, que es Derecho Penal Parte General, de Enrique Cury. Y si se van a dar cuenta, en recomendaciones bibliográficas que están escritas, en al final del libro, hay uno que recomiendo también, pero ya es bastante más técnico. Yo diría que esta es la obra cumbre de el profesor Joaquín Fuster, que es un neurocientífico español radicado en Estados Unidos, y en este libro él da su opinión absolutamente técnica de cómo se podría resolver el problema de la libertad en sede neurocientífica o en sede de neurociencia. Y otro libro, que no lo tengo en Kindle, de hecho, en su versión original en inglés, que es un libro súper fácil de leer, porque está escrito de una manera casi que te está hablando, oye, pero a cualquier persona que no tenga ningún ápice de conocimiento sobre el asunto,
y que se llama Free Will, así de simple, Libre Albedrío. Y es un libro que actualmente hay una versión al español, pero recién salida del horno, de Ediciones UC, ¿ya? Dentro de los libros esenciales del MIT. Y debe ser un libro que tiene 110 páginas, creo, ¿ya? No más que eso. Y de hecho yo voy a comprar la versión en español para ver, porque hay cierta terminología técnica que es difícil de traducir a palabras en español. Entonces estoy ansioso por comprarlo porque quiero ver cómo lo resolvieron los traductores. Cómo lo resolvieron y qué términos utilizaron para referirse a los términos en inglés. ¿Ya? Un libro muy interesante y lo pueden encontrar, de estar recién publicado. Ustedes entran a Ediciones UC y lo van a encontrar. Y habiendo dicho eso, para terminar entonces este lanzamiento, ¿dónde pueden conseguir el libro Derecho Penal, Física y Neurociencias? Como todos los libros que escribo, ustedes entran a Amazon, ponen Derecho Penal, Física y Neurociencia en el buscador y lo van a encontrar. En tres formatos. En Kindle, versión digital, pasta blanda, como un libro pasta blanda, ¿cierto? Y tapadura, ¿ya? Que también va a estar en las tres versiones. Y como también digo, estoy viendo la posibilidad de vender, bueno, una de esas, cuando ustedes están viendo este lanzamiento ya ha pasado harto tiempo, y el libro también puede estar disponible en Mercado Libre, por ejemplo. Si usted es chileno y quiere ahorrarse unos pesos para no traerlo por Amazon, podría buscar ahí en Mercado Libre si es que está disponible también el libro. ¿Ok? Para más información sobre el libro, usted puede ingresar a www.patagoniafreewell.com. Ahí está toda la información. Usted entra a la página patagoniafreewell.com, va a la sección Publishing, y en la sección Publishing se va a encontrar con todos los productos del proyecto, ¿ya? Tanto libros como cursos virtuales. Entonces ahí en ese apartado usted puede encontrarse con el curso a partir del cual fue creada esta obra, y esta obra también. Entonces ahí puede tener información acerca, bueno, yo creo que con este lanzamiento ya está más que informado acerca de lo que se trata, pero usted puede ingresar ahí porque además van a estar los links en donde los puede conseguir, ¿ok? Y eso siempre se va a ir actualizando, ¿ya? Entonces si alguien está esperando, por ejemplo, a conseguirlo en Mercado Libre o en alguna plataforma local, puede ingresar al sitio web y ahí siempre va a estar actualizado respecto de los lugares en el cual pueden conseguirlo, ¿ya? Además está decir que si lo quieren comprar en Kindle, en versión digital, está, digamos, a un clic, ¿cierto? O sea, le va a llegar al Kindle en segundos. Así que esa es la gracia de leer en digital, no tiene que esperar que le traigan el libro. Así que eso, muchas gracias por ver este lanzamiento y estén pendientes para próximas publicaciones en el sello P-Freewell Publishing. Y les había mencionado que estaba pendiente de que me llegara la copia, o más bien dicho, de que iba a comprarlo apenas pudiera, del famoso Libre Albedrío de Mark Ballaward. Aquí está, en mis manos. Y solamente como anécdota, efectivamente, encontré las palabras técnicas que quería ver cómo se traducían. Y les quiero leer este fragmento porque me parece muy interesante, porque el filósofo Ballaward lo que hace es tratar de delimitar el problema del libre albedrío a las llamadas turn decisions. Y este concepto de turn decisions, que era el principal que estaba yo pendiente de ver cómo lo traducía, lo decidieron nombrar en español como decisiones divididas, ¿ok? Y define a una decisión dividida como aquella decisión consciente, siempre una decisión consciente, en la que tienes múltiples opciones y no estás seguro de cuál es la mejor opción. Más precisamente, tienes múltiples opciones que te parecen más o menos parecidas, de modo que te sientes completamente inseguro o completamente dividido en cuanto a lo que debes hacer y decides mientras te sientes indeciso, ¿ya?
¿Cómo lo traté yo en el libro, en mi libro? No sé, a ver, aquí está una copia. Solamente lo traté en recomendaciones porque no es parte, digamos, del contenido. Pero al momento de hablar precisamente de él, de partida yo no me atreví a traducir Turn Decisions, ya, lo dejé así. Y en términos muy sencillos podríamos definirlas como decisiones conscientes que se toman para elegir entre dos o más alternativas, efectuando la elección mientras el sujeto se encuentra en dubitación. ¿Ok? Y eso sí está relacionado a los experimentos neurocientíficos que sí se mencionan en este libro. ¿Ok? Así que básicamente se refería a lo mismo, ¿ya? Son distintas palabras. Personalmente prefiero la traducción que hago yo, libremente. No, pero está bien. Está bien, digámosle, ¿no? Decisiones divididas. No suena muy poético, pero sirve, ¿no? Eso.